Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad quisiera compartirles un poco del inicio de este contenido tan profundo, tan trascendente como lo es el derecho mexicano o el derecho en lo que actualmente llamamos México. Como ustedes recordarán, si bien es cierto que el curso de la historia en nuestro país se ve íntimamente ligado a la Declaración de Independencia del 27 de septiembre de 1821, lo cierto también es que es posible identificar sistemas jurídicos previos a la independencia del país. Y me refiero no solo a la época novohispana, donde por 300 años, bueno, prácticamente 300 años, poco más, bueno, el territorio que hoy calificamos como México, en ese entonces Nueva España, el territorio nuevo hispano, pues también tuvo su propio sistema jurídico, un sistema jurídico imperial, un sistema jurídico de ultramar, en el que se encontraron pues algunos rasgos bastante interesantes, rasgos que nos permiten leer a través de la conformación política de cada uno de los grandes territorios que se vieron depositados en el reconocimiento político de España a lo largo de todo el continente americano y más allá. Pues vamos a ir identificando cómo es que la historia se contó y cómo es que las diferentes administraciones, y me refiero a las distintas coronas, pues fueron asumiendo responsabilidad sobre estos territorios de ultramar. Como sea, el arranque es todavía más antiguo, es más añejo, porque definitivamente buena parte de los sistemas jurídicos de todo el continente eh, no vinieron necesariamente de la mano de los castellanos o de los neerlandeses o de los británicos o de los franceses o de los portugueses, ¿no? De muy buena parte de los sistemas jurídicos preexistentes, eh, como su nombre ya lo indica, como su nombre ya lo sugiere, pues estaban en las manos de los pueblos originarios, de los habitantes originarios del continente americano. Y estos habitantes, a los cuales, al menos en el territorio hoy llamado México, les llamaremos pueblos prehispánicos, estos habitantes, pues de forma bastante antigua, fueron siendo eh, pieza angular, fueron la pieza fundamental para la creación de este mestizaje que hoy nos termina dando una herencia, hoy nos termina regalando un legado muy nutritivo. Quien niegue sus raíces originarias, quien niegue sus raíces indígenas, negará también sus raíces castellanas invariablemente o europeas. Eh, América hoy cuenta la historia de muchas civilizaciones que tuvieron un contacto agresivo, un contacto desproporcionado, sobre todo al hablar de las conquistas acaecidas en el siglo XV y XVI, pero pues finalmente un encuentro de civilizaciones. Hablemos de la creación. Si bien es cierto que el derecho prehispánico o el derecho de los pueblos mesoamericanos no es un derecho que sea tan fácil de descifrar, sobre todo porque buena parte de los indicios que hoy tenemos en los libros de texto son indicios que fueron sugeridos por arqueólogos, historiadores, antropólogos, eh, personas que trataron de reconstruir las instituciones políticas y jurídicas de ese entonces, pues obedece más a suposiciones, a hipótesis, que realmente estructuras plenamente probadas. Lo sabemos porque buena parte de los testimonios o crónicas que se entregan luego de la conquista, la gran caída de Tenochtitlan, eh, eh, muchas de las crónicas sobrevivientes, bueno, quedan en manos de quienes eventualmente sobrevivieron a las grandes epidemias, sobre todo a la de 1535 y bueno, la sucedida también a finales del siglo XVI. Es decir, eh, son crónicas de pueblos muy particulares, personajes también muy concretos, que si no es por la mano de los primeros evangelizadores, lo cierto es que hasta esa poca información se hubiera perdido. Pero bueno, resumiendo,
La primera parte de esta travesía histórica se va se va a considerar dentro del marco de la creación del derecho para los pueblos mesoamericanos. Es decir, las ideas primigenias, este caldo de cultivo que sirvió que diversos pueblos, desde los olmecas, en esa época tan antigua, esa época tan, pues, tan trascendente al ser los cimientos de todo el resto de Mesoamérica, bueno, pues vamos a viajar desde la cultura olmeca hasta los pueblos más sofisticados, mayas, en una época clásica y en el posclásico, pues evidentemente todas las demás, entre ellos los mexicas, los pueblos incas, en fin. Uno de los grandes avances que se tienen en este tema, y me refiero al derecho prehispánico, viene de un trabajo antropológico maravilloso que hacen, por un lado, un sociólogo como fue Alfredo López Austin, y por el otro lado, me parece uno de los mejores científicos que ha dado el mundo, que es Carlos Brockman. Es uno de estos grandes tratadistas, de estos científicos curiosos que andan rascándole a los libros y a las crónicas, y bueno, también a los vestigios. Buena parte de estos avances que ellos entregan, pues tienen que ver con cuál creen que haya sido la idea fundamental que detonó al derecho de los pueblos mesoamericanos. Pregunta para ustedes. Seguramente tendrán muy presente el momento en el que en sus casas se estableció el sí y el no. Sobre todo porque vamos creciendo. Nosotros no siempre fuimos adultos, no siempre fuimos jóvenes, no siempre fuimos adolescentes o pubertos. Llegó un momento en el que fuimos bebés y en este desarrollo de cada uno de nosotros habrá existido un momento donde quedó claro en nuestra casa que era el sí y que era el no. Bueno, para los pueblos mesoamericanos fue algo muy similar, como para el resto de pueblos del mundo. En temas muy personales, he hecho un análisis, por ejemplo, de los pueblos semitas, de las culturas semíticas, todas estas que germinaron alrededor del Mar Muerto, y puedo decirles que pues una pieza coincidente en todos los cuentos, en todas las historias, tiene que ver con la necesidad de los pueblos de generar principios, valores, códigos que les permitan sobrevivir y llevarse bien. Bueno, pasó algo muy similar desde la cultura olmeca, y estos valores o estos pilares son explicados por Alfredo López Austin y retomados por Carlos Brockman en el sentido de que los pueblos al principio explicaron su entorno, como lo hicieron las culturas brahmánicas en India, con su entorno natural, es decir, vamos a explicar el entorno con nuestro medio ambiente, con las plantas, con los animales, con las estrellas. Vamos a explicar el entorno con nuestro contacto con el universo. Vamos a tratar de hacer un contacto con todo lo que conocemos, con lo que sabemos. Y este contacto, este posicionamiento donde todos y cada uno de los pueblos tratan de generar una visión hacia el futuro, se va a dar en el marco de la cosmogonía. Primera palabra para su vocabulario, que es cosmogonía. Si les adelanto un poco, la cosmogonía conecta estrechamente entre la explicación del por qué estamos aquí y evidentemente con las reglas o las normas que van a regir ese por qué, ese motivo. Así que en la postura o visión de Carlos Brockman y de Alfredo López Austin, los pueblos originarios definen sus estructuras jurídicas, su justicia, a razón de la explicación del universo. Nosotros ocupamos un lugar en este plano infinito y ese lugar que ocupamos tiene irremediablemente una relación con las plantas y los animales. Y no porque nosotros las consumamos como sugiere el cristianismo, ¿no? Que finalmente todo fue hecho para el consumo y bienestar del ser humano. Bueno, lo decían en términos del hombre, pero vamos a ser mucho más inclusivos, en términos de persona, de ser humano. Todo fue creado para que el ser humano subsista y florezca. Todo fue creado para que el ser humano de alguna manera sea más feliz, se desarrolle plenamente. Y bueno, en esa visión, en esa postura, el florecimiento de la humanidad
es bastante egoísta. Ahora imaginemos a los pueblos mesoamericanos que explicaban que el origen del todo había caído por una historia bastante épica, donde tanto plantas como animales en algún momento de toda la historia de la humanidad habían sido seres humanos de otra calidad, seres humanos de otra época, pero conejos, monos, aves, todos en algún momento habían sido seres humanos que por un motivo o por otro habían tenido que transformarse en animales. Así que la conexión ya no es entre diferentes, sino entre iguales. Esa explicación cosmogónica va a ser la piedra fundamental, el punto nodal, donde nosotros vamos a partir para explicar cómo fue la justicia de todos los pueblos mesoamericanos. Todos creían que el ser humano estaba al mismo nivel que su entorno natural. Y aun cuando tenemos grandes deforestadores como los mayas, porque sí, los pueblos mayas fueron muy sabios, pero fueron grandes deforestadores, y si no, vayan a Cobá, un sitio espléndido en medio de la Riviera Maya, no muy lejos ya de Tulum, en esta carretera que conecta Valladolid con Tulum, está 45 minutos antes de Tulum, quizá menos, pero se van a dar cuenta de que hay hasta carreteras totalmente deforestadas. En fin, a reserva de eso que pueda yo decirles de los mayas, primera verdad, primera cosa que sí vamos a sostener como un común de todos los pueblos mesoamericanos, desde los olmecas hasta los mexicas, hasta los yaquis, hasta los rarámuris, es que todos explican su existencia a razón de una leyenda que conecta al ser humano con todos los demás elementos del entorno natural. Si yo te dijera eso, entonces ya no verías el asesinato de una persona como algo que se considere una aberración por encima de cualquier otra cosa. El asesinato inmisericordia de animales o la tala inconsciente de árboles o la contaminación a ríos podrían considerarse eventualmente grandes omisiones, grandes crímenes, quizá del tamaño del asesinato de una persona. En fin, la historia judía ha sugerido que buena parte de los pueblos que han vivido en Medio Oriente, pues fueron pueblos que siempre buscaron tener una representación política, tener cierta unidad, y se vieron perseguidos, vencidos por otros pueblos más poderosos que aparentemente solo les avasallaron, les aplastaron militarmente y no les dejaron nada más. Cuando en el camino vemos que estos pueblos judíos, que es el caldo de la historia judeocristiana, estos pueblos fueron aprendiendo muchas cosas, de los babilonios, de los persas, de los asirios, de los romanos. Vamos a ver cómo la historia judía, por ejemplo, en su calendario es de más de 5,000 años. Vamos a ver cómo se va nutriendo de las leyes de otros pueblos. Entonces, punto número 2 a considerar. La historia de los pueblos mesoamericanos no es una historia aislada. Vamos a ver que muchos de los elementos religiosos, muchos elementos políticos, algunos elementos normativos van a pasar como si fuese una especie de estafeta de un pueblo a otro, y no necesariamente de pueblos que viven su esplendor con otros pueblos que viven su esplendor. A veces lo vemos como una especie de eco de un pueblo moribundo o que está a punto de extinguirse y que con un eco francamente pasmoso termina dejándole en la oreja del pueblo que apenas está arrancando pues una idea, una especie de referencia sobre cómo guiarse. Yo les hablaba un poco de los pueblos judeocristianos porque pues sostuvieron la estafeta del derecho de muchas naciones, de muchas potencias en la época antigua, en la época moderna,
cómo han sostenido ese gran discurso, porque se ve muy cercano a lo que también se vivió en Mesoamérica. Por ejemplo, si nosotros advertimos la historia del Génesis de los mexicas, que aparentemente y en referencia también se sostiene de un pueblo que estaba a punto de extinguirse, me refiero al pueblo tolteca que vivía en Tula y del cual los mexicas aprendieron muchas cosas, esta historia náhuatl, porque, a ver, nuevamente, esto es paréntesis. Náhuatl es cultura, náhuatl es lengua. Cuando hables de la cultura o del pueblo, refiérete siempre como náhuatl, N-A-H-U-A. Cuando hables de la lengua, habla del náhuatl. Entonces no existían los náhuatls ni los nahuatles, existían los nahuas que hablaban náhuatl. Bueno, en esta cultura náhuatl vamos a hallar su propia versión del origen del universo. Para ellos existía un Dios absoluto, un Dios del cual no se distinguía necesariamente una sexualidad, no se podía distinguir si era hombre, mujer, quimera, no sabemos qué era, no sabemos si transitaba en 2 géneros, o en 3, o en 4, o en 1000. Solo sabemos que el primer gran Dios, figúrense a Ra en Egipto o a Brahma para las culturas hinduistas, el primer gran Dios de los pueblos nahuas fue Ometecutli. Chequen esto, yo les decía, los pueblos mexicas, los pueblos toltecas pertenecen a una época más o menos reciente de la historia. Hay mucho atrás, hay mucha agua que ha fluido en ese río histórico. Lo que sí sabemos es que hasta este momento, hasta este preciso momento, nosotros vamos a encontrar en referencias de algunos evangelizadores del siglo XVI la leyenda de los 5 soles. Para esta leyenda, que se basa en los rumores de toltecas, mayas, hay un Dios absoluto llamado Metecutli, que crea a Tonacatecutli, que es un hombre, y a Tonacacihuatl, que es una mujer, para que poblaran el mundo. Hoy vivimos una franca deconstrucción del yo, y eso es maravilloso, porque la humanidad atraviesa periodos de franco cuestionamiento, dudas racionales. Estamos viviendo como una especie de racionalismo reloaded. El problema es que a veces lo hacemos de manera muy atrevida y sin fundamentos. ¿Por qué les estoy haciendo esta pequeña observación? Bueno, porque imagínense que para un pueblo tan antiguo, la forma de explicar el origen del todo era muy similar al origen físico que cada ser humano debía cumplir para llegar a este planeta, el contacto de un hombre con una mujer. Y este contacto de hombres con mujeres no aceptaba otras interpretaciones o deconstrucciones. Hoy lo hacemos. Somos los grandes héroes de las generaciones del futuro. Aguas, los que van a venir después de nosotros van a ser nuestros jueces, nuestras juezas. Pero hoy nosotros somos héroes y heroínas de la gran duda, de los grandes cuestionamientos. En ese entonces no existió un sentido común muy desarrollado y creyeron que si existía un Dios que no tenía sexo, un Dios absoluto, debajo de este Dios tenía que haber un hombre y una mujer, eso sí, con poderes increíbles, pero finalmente un hombre y una mujer. De la unión de estos dos seres divinos, mágicos, van a nacer 4 hijos. No son los únicos hijos que tienen, pero sí son los 4 más importantes. Vamos a ver a lo largo de la historia más diosas, más dioses, entre ellos evidentemente a Coatlicue, Tlaloc, entre algunos otros. Pero vamos a encontrar que los 4 dioses fundamentales del universo son Xipetotec, el desencarnado, Tezcatlipoca, el dios negro, aunque su color originalmente
No era así, pero bueno. Huitzilopochtli y Quetzalcóatl. Quetzalcóatl se identifica como un dios blanco. Huitzilopochtli se identifica con un color azul. Xipetotec me parece que se va a identificar con un color amarillo y Tezcatlipoca se va a identificar con un color negro o rojo, dependiendo quién lo escriba. Estos 4 dioses, nuevamente, sentido común. ¿Cómo conectas con tu sentido común? ¿Cuántos puntos cardinales hay? 4. ¿Cuántas estaciones del año hay? 4. ¿Hay frío? Hay un calor de la fregada. Hay lluvias. ¿Sale? Hay un calor bajito, como que va haciendo que todo florezca. Estas 4 referencias van a conectarnos con los puntos cardinales. Así que, nuevamente, estamos viendo una historia muy mágica que hace una explicación de algo que es muy práctico, algo que tú puedes descubrir con tus propios medios. Estos 4 dioses deciden crear a seres que fueran mortales, porque finalmente como Dios y además como Dios joven, la necesidad, más allá de hacer grandes maravillas o fantasías, pues es que haya alguien que te adore, ¿no? ¿Cómo explicas que haya adoración para ti? Pues porque hay feligreses debajo de ti. Entonces, aparentemente esta necesidad orgullosa, petulante, soberbia por parte de los dioses, les hace pensar un poco en que necesitan crear seres que se parecieran a ellos. No hago referencia a mujeres aún, y no por otra cosa, sino porque hasta ese momento la explicación cósmica, mitológica, se sigue sosteniendo por 4 puntos cardinales que además se les asigna pues más un rol de masculinidad, aun cuando muchas explicaciones históricas han hecho referencia a la dualidad sexual de cualquier deidad. Pero en fin, conéctense con esto. 4 dioses buscando quienes les adoraran. Pero estos dioses no podían crear a otros dioses. Tenían que crear a seres imperfectos que garantizaran su adoración, que no se les subieran a las barbas, aunque eran lampiños, y que permitieran que de alguna forma la humanidad creciese de acuerdo al proyecto que ellos como dioses tenían. Así que, para empezar, deciden crear un sol. Si tú te das cuenta, el gran poder que existe en el universo brilla a muchos kilómetros de distancia de la Tierra, a una distancia lo suficientemente prudente como para que exista la vida. Ese astro enorme, caliente, los pueblos originarios, los pueblos históricos de estas tierras le reconocen como un elemento trascendental para que la vida exista. Ahora cierra los ojos y trata de percibir en tu cuerpo un órgano que, así como el sol, funcione solito, sin que tú le des órdenes, y que esté caliente y que esté lleno de energía. Tu corazón. El sol tiene un contacto maravilloso con el corazón y el sol y el corazón. Más adelante, cuando hablemos de sacrificios, te vas a dar cuenta cuál era el propósito de los pueblos mesoamericanos con el astro rey. Estos dioses se dan cuenta que para poder alimentar a su mundo necesitaban alimentarlo con energía, y esa energía iba a ser el sol. Tezcatlipoca, un dios negro, un dios oscuro, pero no por ello malo. Aguas, la referencia de lo bueno y lo malo es muy cristiana, muy judeocristiana. Esa idea de que existen cosas buenas o malas tienen que ver necesariamente con una culpa infinita, una responsabilidad frente a un Dios que te elige o que te da la espalda. Los dioses
en Mesoamérica no eran así, representaban algunas fases, algunas facetas del Dios, diosa supremo, suprema, me refiero a este Dios que les explicaba hace unos instantes, van a representar su faceta constructiva, su faceta destructiva, su faceta fértil, su faceta seca, su faceta de renovación, pero no van a ser dioses buenos o malos, ¿no? Esto se parece mucho a las ideas que antropológicamente pueden ser estudiadas e incluso documentadas de los pueblos africanos de Sierra Leona o de los pueblos africanos de Liberia, donde a partir de las creencias muy particulares de sus elementos, pues crean referencias de deidades elementales a las cuales más tarde que llegaran al nuevo continente, América, se les iba a conectar con lo que hoy llamamos santería. Pero bueno, no hablemos de eso. Los dioses no eran ni buenos ni malos. Tezcatlipoca era la deidad de la destrucción, una deidad muy poderosa. Él se convierte en el primer sol, pero al ser un dios agresivo, era muy cálido, era destructor, secaba todo. Por otro lado, en sentido totalmente opuesto, vamos a tener a su hermano, Quetzalcóatl, quien era blanco. ¿Se dan cuenta? Quetzalcóatl construye y Tezcatlipoca destruye. Dos entes similares, dos entes que están ubicados diametralmente en sentidos opuestos, pero que se parecen mucho. Como Quetzalcóatl vio que Tezcatlipoca como sol era muy caliente, decidió darle un golpe, así como cuando molestas a tus hermanos que no debes de hacerlo, o molestas a tus hermanas que no debes de hacerlo, y de un golpe tira a Tezcatlipoca como sol, imagínate aullando, un sol herido que se cae en medio de un lago. Tezcatlipoca, que ya había brillado un buen rato como sol, en lugar de salir humilde, reconocer su derrota, decirle a su hermano, ¿para qué me pegas? Eres un desgraciado, sale convertido en jaguar y acompañado de cientos de jaguares. Siempre que vean la referencia de un jaguar en la historia mesoamericana, escúchenlo bien, un jaguar es sinónimo a Tezcatlipoca. Y los jaguares no es que sean buenas fieras, ¿no? Tienen hambre, te comen, punto. Se encargan de mantener el status quo entre ciertos mamíferos. No les interesa si el mamífero hizo buenas cosas o malas. Tezcatlipoca se identifica con los jaguares. Estos jaguares van a devorar a todos los humanos que existían en esa época. Así que formalmente ya no hay seres humanos, pero lo que tenemos es una sobrepoblación de jaguares. El segundo sol es evidentemente Quetzalcóatl blanco, su hermano, diciéndole, ¿sabes qué? Saliste malísimo, que Tezcatlipoca, eres chafa, me caes mal, además eres un soberbio, eres un petulante, yo voy a ser el nuevo sol. Y Quetzalcóatl asciende a las alturas, se hace sol, es benévolo con los nuevos seres humanos que habitan el gran planeta. Sin embargo, su hermano Tezcatlipoca se venga de él. Es decir, ¿sabes qué? Me la hiciste, yo te la voy a hacer a ti. Y convertido en jaguar, le da un zarpazo a Quetzalcóatl, derribándolo. Y como Quetzalcóatl, el ser, el animal con el que se identifica Quetzalcóatl blanco, es un pato, por eso vamos a ver a su dualidad llamada Ejecatl, el dios del viento. Cuando cae Quetzalcóatl blanco, genera ciclones, vientos huracanados, y los seres humanos que entonces vivían decidieron irse a colgar a los árboles, a sujetarse de las cuevas, a sujetarse de las raíces como monos. Por eso aparecen los monos en la historia. Para los indígenas, los jaguares se explican como los seres que matan a los primeros humanos, por eso les tienen miedo, pero también les tienen veneración. A los monos que aparecen en el segundo sol los ven como los seres humanos que para sobrevivir a los vientos huracanados
tienen que aferrarse a los árboles transformándose en monos. Por eso los monos son seres humanos de otra época. Y finalmente, una pareja de seres humanos decide esconderse en una cueva, llevándose algunos elementos que les iban a permitir sobrevivir. ¿Y saben qué se llevaron estos seres humanos que se negaron a convertirse en monos? ¿Qué se llevaron a esa cueva? ¿Adivinan? Maíz. Fue lo que se llevaron. ¿Y saben qué es lo curioso? Que en Puebla, en Tehuacán, así como en el Mar Muerto hay cuevas donde encuentran papiros y ollas llenas de papeles, en Puebla, en Tehuacán, encontraron el primer maíz del que se tiene razón en todo el mundo, el primer maíz domesticado. Y bueno, si vemos con estos ojos del segundo sol, aparentemente ahí estuvo la pareja superviviente. El tercer sol es uno muy interesante. Quetzalcóatl evidentemente ya nos animó a hacer otra vez sol, Tezcatlipoca tampoco, se vengó, pero entonces los dioses le van a pedir a estos cuatro dioses, me refiero a Xipetotec, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, van a pedirle a un tercero en discordia, un hermano de estos que fueron surgiendo a lo largo de la historia, le van a pedir que por favor sea el sol. Este sol va a ser Tlaloc, ¿lo ubicas? Es el dios de la lluvia, el dios del agua. E interviene como un sol mediador en esta guerra de hermanos. Los descendientes de la pareja que se fue a esconder a las cuevas de las montañas, poblaron la tierra, sembraron el maíz, el pueblo que ellos criaron, que ellos finalmente gestaron, pobló todo el mundo, sembró mucho maíz, pero era un pueblo corrupto y criminal. Quetzalcóatl, llorando por esta situación, le pide al dios del fuego, Xiuhtecutli, que destruya a la humanidad por corrupta, por mala. La mayor parte de la humanidad se extingue, otra buena parte de la humanidad se convierte en aves, huyendo de la lluvia de fuego, y solo una pareja, nuevamente, como pasó con estos viejos, sobrevive. Ahora, esta pareja se lleva nuevamente el maíz y se llevan un elemento nuevo en su historia, el fuego, algo que no existía. Entonces ya tenemos agua, ya tenemos fuego, ya tenemos maíz, ya hay monos, ya hay aves y ya hay jaguares. ¿Te das cuenta cómo es que la historia se va armando de a poco, de acuerdo a la lógica de los pueblos mesoamericanos? Es muy interesante. Viene el cuarto sol. Tezcatlipoca, enojado porque no les había ido bien, le habían regado mucho con escoger al dios perfecto para brillar en el cielo, le pide a otra diosa que se convierta en sol. Esta diosa no es cualquier diosa, es la esposa de Tlaloc. Sin embargo, la esposa de Tlaloc no es lo suficientemente fuerte para poder criar a una humanidad, o no criarla, para poder brillar frente a una humanidad que necesitaba mucho. Fíjense que el cielo siempre estaba nublado, llovía demasiado, y cuando llovía tanto que el suelo ni siquiera se sentía en las plantas de los pies de las personas que vivían aquí. Un día llovió tanto que se inundó todo. Los seres humanos pidieron desconsolados a los dioses que les permitieran ser peces. Y así sucedió. Toda la humanidad se convirtió en pez. ¿Se dan cuenta que hay algunas conexiones extrañas con otras historias de otros pueblos? Por ejemplo, la lluvia de fuego en Sodoma y Gomorra, la inundación universal, el gran diluvio, el arca de Noé. Aparentemente, si ustedes ven History Channel, va a salir este tipo despeinado que les va a decir aliens.
no es así. Los pueblos, a través de su sentido común, van a escribir historias mágicas que expliquen el porqué de lo que les rodea. Imagínate que llegas a este planeta, está nuevecito y no sabes de dónde fregado salió todo y no conoces el método científico, pues vas a utilizar estas referencias. Y finalmente, después de que toda la humanidad se convirtió en pez, ya había monos, había peces, había aves, había jaguares, había fuego, había maíz. El maíz finalmente se fue a perder en las profundidades del subsuelo y la humanidad pues ya no existía. Los huesos de los viejos humanos, de todos los muertos, radicaban en el fondo de la tierra, ahí donde el dios del inframundo, Mictlantecutli, gobernaba junto con su esposa. Los dioses, me refiero a Tezcatlipoca, Xipetote, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, sacados de onda, deciden dar una última oportunidad. Para ello, deciden que dos de ellos van a dar la vida y ofrecerán su sangre para que el calor del nuevo sol no se extinguiera. Pero aún no sabían quién de todos iba a ser el sacrificio absoluto para morirse en la fogata y ascender al cielo para no apagarse. Se dice que en este momento en el que ellos no sabían bien qué iba a pasar, un dios pequeño, el más chiquito de los dioses, no de los cuatro, sino un dios de menor rango, de menor valía, sintió que era el momento de brillar, literal. Shine bright like a diamond. Y se aventó a la fogata y subió al cielo. Pero este sol que ya brillaba, que era un sol que no brillaba con tanto calor, pero que al mismo tiempo tampoco era tan frío y que tampoco representaba la lluvia, pero tampoco representaba al fuego. Era un Dios pequeño, pero poderoso. Le hace falta algo, una humanidad a la cual poder alumbrar. Los dioses concluyen que ya no tienen ideas para poder germinar una nueva humanidad y Quetzalcóatl tiene una gran ocurrencia: convertirse en hormiga y bajar como hormiguita hasta el inframundo y robarle a Mictlantecutli, el dios del inframundo, los huesos de toda la humanidad, de todos los ancestros, de todos los que murieron, mezclarlos y luego de mezclarlos con un poco de barro y con un poco de maíz, abrirle paso a la nueva humanidad. Esto que acabo de contarles, aparentemente inocuo, aparentemente superficial, es la historia de cómo los pueblos mesoamericanos, por lo menos desde los toltecas hacia adelante, explicaron el génesis de todo. Esto es muy importante. Si te diste cuenta, la humanidad alguna vez fue un mono, o alguna vez fue un pez, o alguna vez fue ave. Y no solo eso, aparentemente los descendientes de esa humanidad siguen estando en esas especies. Por ende, todos estamos conectados. Seguramente, buscando la palabra cosmogonía, ahora te da sentido todo y entiendes que hablar de que el derecho mesoamericano es cosmogónico no tiene ninguna mentira detrás, al contrario, es muy real. Vamos a explicar el origen del todo y la relación del todo desde una perspectiva fraterna, cálida. Espero hayas disfrutado este espacio, me ha dado mucho gusto coincidir contigo. Seguimos en línea.